Hola, yo te hablaré del ateísmo, del latín a privativo y del griego theos, Dios, o sea, sin Dios. Es una forma de pensar que se opone al teísmo, o sea, con Dios. Ha sido utilizado en forma de acusación contra cualquier sistema que dudará de las deidades populares. Sócrates, Diágoras, Demócrito y Epicuro fueron acusados de ser ateos. También fueron llamados impíos, que significa irrespetuosos con los dioses. Los cristianos fueron tachados de ateos por los paganos, porque rechazaban a los dioses que ellos adoraban. Y así, a lo largo del tiempo, algunos sistemas religiosos y filosóficos han sido considerados ateos por razones parecidas. En su aspecto histórico, el ateísmo lo han usado como término de reproche, y por esto no tiene significado filosófico ni está dentro de un sistema o religión. Negar que existe Dios es el popular reproche del ateísmo, y de esto se dio cuenta el señor Gladstone, que fue un político inglés, y dijo: por ateo, yo entiendo a quien no solamente se mantiene sin afirmar, como el escéptico, sino a quien decide por sí mismo o es llevado a decidir, a negar todo lo que no se ve o la existencia de Dios. Así entonces, el ateísmo, definido como conjunto de ideas opuestas al teísmo, solo puede referirse a la enseñanza cosmológica o moral que excluye a Dios como su principio de razonamiento. La forma más radical que puede adoptar el ateísmo es la creencia negativa y positiva de cualquier existencia espiritual y extramundana. A esto se le llama ateísmo dogmático. El materialismo es la única explicación dogmática que podría justificar la posición atea, pues ésta afirma encontrar en la materia su propia causa y explicación. Esto puede ir más allá y excluir positivamente la existencia de cualquier causa espiritual, y no sería necesario demostrar que una afirmación creíble es ilógica e irracional. El panteísmo, con alguna de sus expresiones, niega categóricamente la existencia de una causa primera externa y superior al mundo. Hay una segunda forma por la que el ateísmo puede ser sustentado y enseñado. Este se fundamenta en la carencia de datos físicos sobre el teísmo. Este es ateísmo negativo teórico y puede ser visto como cosmológico o psicológico. Es por un lado una reflexión sobre la pobreza de datos que sirva de argumento para probar la existencia de un Dios sensible y espiritual. Por otro lado, una estimación empírica o teórica del poder de la razón, trabajando sobre la percepción personal. Esta forma negativa del ateísmo recae en el agnosticismo más que en el materialismo, pues en el agnosticismo hay un pobre entendimiento sobre la existencia de Dios. Así, el ateísta puede convertirse en teísta si admite la existencia de un ser que está más allá de la naturaleza, aunque no pueda demostrarlo. Este, al igual que el positivista, ve la especulación teológica y metafísica como etapas pasajeras a través de las cuales ha ido pensando la mente humana en su camino hacia el conocimiento empírico relativo. Hay tres tipos de sistemas de ateísmo práctico o moral. Uno es el ateísmo moral positivo, en el que las acciones humanas no son buenas ni malas en referencia a lo que dice Dios, sino que derivan de las acciones morales como el deber, instinto social y humanidad. En el ateísmo teórico, las acciones humanas tampoco se relacionan con un ser extramundano y espiritual, porque si no es capaz de verse o tocarse, para él no existe. Y por último, el ateísmo práctico, que no es un tipo de pensamiento u opinión, sino un modo de vida o conducta sin Dios. No se fija en ninguna filosofía, ética o fe religiosa y no necesariamente incluye el agnosticismo, materialismo o panteísmo, pero tampoco niega a Dios. Junto con Sócrates, casi todos los griegos conocidos como ateos rechazaron la acusación de que ellos enseñaran que no existían dioses. Incluso Bion se volvió hacia los dioses a los que había insultado, y cuando llegó la hora de su muerte, demostró en la práctica lo que había negado en la teoría. Como dice Laercio en su vida de Bion, él, que jamás había dicho, he pecado pero perdóname, fue entonces cuando este ateo se encogió
y ofreció su cuello a una anciana para que en él le colgaran amuletos, y ató sus brazos con dijes mágicos. Cubrió sus puertas y ventanas con ramas de olivos, dispuesto a intentar cualquier cosa antes de morir. Epicuro, fundador de la escuela de física que limitaba las causas a las naturales y sugería el ateísmo aunque no lo afirmaba, es descrito como un hombre cuya piedad hacia los dioses y cuyo afecto por su patria era sutil. En el siglo XVII, especialmente en Francia, los enciclopedistas expandieron las doctrinas del materialismo. Voltaire, por un lado, ayudó la causa del ateísmo práctico, defendió claramente la teoría contraria. Él, así como Rousseau, fue un deísta. En siglos recientes, Thomas Huxley, Charles Darwin y Herbert Spencer fueron erróneamente descritos como ateístas positivos. De vez en cuando se han encontrado ateos dogmáticos entre los pocos científicos y filosóficos. Sin embargo, también aquí muchos de los conocidos como ateos podrían ser descritos como algo distinto.